Cavidad torácica. Vamos a comenzar hablando de la cavidad torácica. La cavidad torácica es la segunda cavidad más grande del organismo, tiene una forma cónica y se ubica entre los miembros torácicos, donde va a estar sostenida por los músculos de la cintura torácica. En este caso vamos a ver cómo en dorsal vamos a encontrar el músculo trapecio y el músculo romboides. Hacia los laterales vamos a encontrar el serrato ventral, y ya en ventral de la cavidad vamos a encontrar el pectoral ascendente o los pectorales ascendentes. En su interior se van a encontrar protegidos los órganos de la respiración y la circulación. En cuanto a los límites, vamos a tener límites en planos óseos y límites en planos musculares. Y en cuanto a contenidos, vamos a encontrar el corazón, vamos a encontrar los pulmones y vamos a encontrar serosas, pleuras y fascias. Todas estas estructuras van a conformar lo que vendría a ser la cavidad torácica. Para el estudio de la cavidad torácica, esta se debe considerar como un espacio que va a estar conformado por 6 paredes, ¿sí? En su techo o en su superficie dorsal vamos a encontrar las vértebras torácicas, o va a estar delimitada por las vértebras torácicas, la parte proximal de las costillas y las articulaciones costovertebral. En cuanto a su límite craneal, va a estar delimitada por la primera vértebra torácica, la primera costilla, el primer cartílago costal y la primera esternebra, que en este caso sería el manubrio. En cuanto al piso, va a estar formado por el esternón, por el cartílago costal y la articulación condroesternal e interesternebras. En cuanto a sus paredes laterales, ¿sí?, va a estar constituida por las costillas y los músculos que forman las paredes, y su límite caudal va a estar conformado por el músculo diafragma, la última vértebra torácica, las últimas costillas flotantes y la apófisis sifoide del esternón. En cuanto a su límite dorsal, vamos a hablar de las vértebras torácicas, que en su totalidad van a ser en el equino 18 vértebras torácicas, en el rumiante y en el canino van a estar formados por 13 vértebras torácicas, y en el porcino va a estar constituido por 14 vértebras torácicas. Esta es una vista lateral izquierda del tórax caprino, en donde vamos a poder visualizar las vértebras torácicas, las costillas y el esternón. En cuanto al bovino, las vértebras torácicas van a presentar un cuerpo largo, van a presentar crestas ventrales rudimentarias, se las puede visualizar acá, van a presentar apófisis espinosas bien desarrolladas, apófisis articulares también van a estar bien desarrolladas, y la presencia del agujero transverso. En el caso del porcino, las vértebras torácicas van a presentar apófisis espinosa, que van a estar comprimidas, presencia de la apófisis mamilar, fíjense cómo se visualizan acá las apófisis mamilares, y van a presentar una comunicación entre el agujero transverso y el agujero intervertebral. Acá fíjense las diferencias anatómicas que se pueden visualizar en las apófisis espinosas del equino y del bovino. Fíjense cómo las apófisis espinosas en el caso del equino van a tener una dirección más hacia caudal. Las primeras apófisis espinosas tienen una dirección más hacia caudal y están más unidas entre sí, y a medida que vamos yendo hacia caudal se van disminuyendo de altura, ¿sí?, y se van haciendo como más cortitas y anchas. En cambio, en el caso del bovino,
van a ser como más rectas, principalmente las primeras 4 o 5 apófisis espinosas. Fíjense que tienen una disposición más recta, el espacio entre ellas está como más distanciadas, y a medida que nos vamos yendo hacia caudal, van teniendo una dirección más hacia caudal, es como que se van acostando, ¿sí? Hasta llegar a las últimas, que van a ser un poquito más rectas y más anchas. En cuanto a los límites laterales, vamos a tener límites musculares y límites óseos. Vamos a hablar de la musculatura. Bueno, sabemos que los músculos son agentes activos de la mecánica respiratoria, y van a existir músculos que van a tener función inspiratoria y función expiratoria. Y vamos a tener en cuenta que todos los músculos que tomen inserción sobre el esqueleto del tórax pueden participar eventualmente en la mecánica respiratoria. Los músculos que van a tener esta participación van a comprender un grupo dorsal, ¿sí? Que va a estar formado, o sea, un grupo incompleto, y va a estar formado por el músculo largo del cuello. Vamos a tener un grupo ventral, que va a estar formado por el músculo transverso del tórax y el músculo recto torácico. Vamos a tener un grupo craneal, que va a estar formado por el músculo escaleno ventral, medio y dorsal. Este músculo dorsal va a estar ausente en el equino. Luego tenemos un grupo caudal, que va a estar formado únicamente por el diafragma. Y vamos a tener grupos laterales, que estos grupos laterales que participan en la mecánica respiratoria van a conformar las paredes laterales del tórax, ¿sí? Que van a ser los músculos elevadores de las costillas, ¿sí? Que los visualizamos en esta imagen esquemática, que es un esquema de las paredes laterales del tórax. Entonces vemos los músculos elevadores de las costillas. Vamos a ver el músculo retractor de la última costilla, los músculos subcostales y los músculos intercostales externos y los intercostales internos. En cuanto a límites óseos, vamos a tener las costillas, ¿sí? Fíjense en esta imagen lateral izquierda del tórax caprino. Vamos a ver las costillas externales y las costillas asternales o flotantes, o las falsas costillas, ¿sí? En el caso del rumiante, va a presentar 8 costillas externales y 5 asternales. En el caso del equino va a presentar 8 costillas externales y 10 asternales. En el caso del porcino va a presentar 7 externales y 7 u 8 asternales. Y en el caso del canino van a ser 9 externales y 4 asternales. En el caso del equino, fíjense que las costillas son más estrechas, ¿sí? Como más afinadas que en el bovino, y los espacios intercostales son más amplios, ¿sí? O sea, hay más espacio entre una costilla y otra. Y eso va a estar más marcado en las porciones ventrales. Bueno, las costillas son curvas y alargadas, ¿sí? La longitud va a aumentar de la primera a la 10ª costilla y después disminuye. La curvatura aumenta de grado y con rapidez desde la segunda hasta la 7ª costilla, y se mantiene hasta la 16ª costilla. La cabeza y el tubérculo, ¿sí?, van a disminuir de tamaño de la primera a la última. En el caso del bovino, las costillas son más anchas y el espacio intercostal es mucho más pequeño, ¿sí?, porque son más anchas, a diferencia del equino, que el espacio intercostal es más grande. Acá van a ser más pequeños, y eso va a generar una limitancia en el caso de los bovinos, en cuanto a en el momento en que se quiera realizar una intervención quirúrgica. No es común que se realicen, pero hay ciertas, digamos, patologías o estudios que requieren, y en el caso de que se solicite hacerlo,
digamos, siempre se va a realizar la resección de una costilla para poder realizar esta técnica, digamos, justamente porque el espacio intercostal entre costilla y costilla es muy pequeño, entonces eso va a generar una limitancia en cuanto a esa exploración o esa técnica quirúrgica que se quiera desarrollar. Bueno, en el caso del bovino van a ser más grandes, más anchas, más planas y menos curvas que en el equino. De la séptima, la octava y la décima son más grandes y más anchas. La anchura aumenta considerablemente y en consecuencia disminuyen los espacios intercostales, excepto en la porción caudal, que es lo que habíamos hablado. En cuanto a la superficie articular del tubérculo, es cóncava, a excepción de las dos o tres últimas, donde la carilla es más pequeña y plana e incluso puede ser que estén ausentes. Y este es el caso del porcino. Fíjense que en el porcino van a ser como más rectas, ¿sí? No son tan curvas. El espacio intercostales es, digamos, más grande, ¿sí? Y, o sea, en cuanto a los grandes rasgos, fíjense que son bastante rectas, a diferencia de lo que es el equino y el bovino. Y en cuanto al límite ventral, vamos a tener el esternón. El esternón se va a dividir en tres partes. Vamos a tener el manubrio, el cuerpo del esternón y el proceso cifoideo. En el caso del rumiante y el equino va a presentar 7 esternebras. En el caso del porcino va a presentar 6 esternebras. Y en el caso del canino va a presentar 8 esternebras. Esta imagen es una vista dorsal del esternón del caprino. Acá vamos a ver las diferencias anatómicas en el bovino y en el equino. Fíjense que en el bovino va a tener una forma poco prominente y va a estar como aplanada, y su dimensión es ancha y baja, a diferencia del equino, que tiene una forma más aplanada pero curva, ¿sí? Y su dimensión va a ser alta y angosta. Y en cuanto al límite caudal, vamos a encontrar el diafragma. El diafragma es un músculo impar que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Fíjense cómo la inclinación es más abrupta en el rumiante que en el equino, ¿sí? Fíjense, tiene una inclinación bien marcada. Bueno, vamos a hablar de la disposición de la línea de inserción del músculo del diafragma. En el caso del bovino va a tener una disposición vertical, ¿sí? Empieza en el tercio dorsal de la 12ª costilla, continúa sobre el centro de la 11ª costilla, luego continúa en el tercio ventral de la 10ª costilla, ¿sí? Y en el cuarto ventral de la 9ª costilla, y alcanza la articulación costocondral en la 8ª costilla para insertarse finalmente en la base del cartílago cifoides. En el caso del equino va a tener una disposición oblicua, ¿sí? Empieza a nivel de la 18ª y 15ª costilla y continúa a lo largo de la articulación costocondral de la 14ª a la 8ª costilla para insertarse en la base del cartílago cifoides. El cerdo va a tener una posición oblicua, empieza en la 14ª costilla, donde se va a continuar a lo largo de las articulaciones costocondrales de la 10ª a la 9ª costilla y del 9º y 8º cartílago costales para insertarse en la base del proceso cifoideo. Bueno, vamos a hacer un repaso anatómico del diafragma. El diafragma presenta dos porciones. Presenta un centro tendinoso, ¿sí? Que es una lámina fibrosa de color blanca,
que se encuentra en el centro del diafragma, y una porción carnosa, ¿sí? Que digamos está todo alrededor de la porción tendinosa. Esta porción carnosa la vamos a dividir en la porción lumbar, en una porción costal y en una porción external. A su vez, el diafragma va a estar atravesado por tres orificios. Tenemos el orificio denominado hiato aórtico, ¿sí? En donde pasa la arteria aorta, las venas ácigos y la cisterna del quilo. Después tenemos el hiato esofágico, donde atraviesa el esófago, o sea, es decir, que el esófago atraviesa de la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal por este hiato esofágico. También va a atravesar los troncos vagales, la rama esofágica de la arteria gástrica izquierda. Y por último, tenemos el agujero para la vena cava o el orificio para la vena cava, donde va a atravesar la vena cava caudal, ¿sí? A su vez, el diafragma también va a estar dividido en lo que es el pilar derecho y el pilar izquierdo. Este es el diafragma del equino en la cara craneal. Esta es su parte craneal. O sea, esta sería la porción que mira hacia la cavidad torácica. Muchas gracias.